Hola, bienvenidos una vez más a su devocional Leche y Miel. Soy Carito Heraldes y hoy quiero compartir un tema con ustedes relacionados a las finanzas. La palabra de Dios hace mención a todos los temas habidos y por haber. Y Dios es bien específico en enseñarnos, en instruirnos respecto también al manejo de las finanzas. Acabamos de pasar diciembre, año nuevo, las festividades y todo esto muchas veces genera gastos, genera deudas, genera compromisos, y ahora que ha llegado el mes de enero podemos algunos estar en la situación de cómo vamos a hacer para pagar estas deudas, estos compromisos. Ahora yo quisiera llevarlos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a las deudas, con respecto al manejo de las finanzas? El Señor nos instruye a cada uno de nosotros para ser sabios, para ser prudentes y para saber manejar también los recursos que Dios ha colocado en nuestras manos. Por eso, el título de este devocional es ¿Cómo manejar mis finanzas? Después de mirar cuál es la situación económica, cada uno de nosotros sabemos exactamente en el día de hoy cuál es nuestra situación y nuestra realidad económica. Si es necesario hacer ajustes, si es necesario corregir, si es necesario enderezar ciertas malas decisiones o malos hábitos respecto al manejo y al cuidado de las finanzas, la palabra de Dios nos da algunas instrucciones de qué manera nosotros debemos manejar el dinero. Y los voy a llevar a Proverbios 22:7. Dicen que los ricos son los amos de los pobres, los deudores esclavos de los prestamistas. Esto es una gran realidad. Podemos ver cómo algunas personas no salen de la esclavitud de estar permanentemente pidiendo prestado a otros, a unos intereses, tal vez en algunos casos mayores, en algunos casos algunos intereses justos, pero se está esclavo de los prestamistas, de aquellos que son ricos y están prestando el dinero, y muchas veces lo que nosotros hacemos es caer en un círculo vicioso de estar pagando dineros al rédito o dineros al intereses, y esos intereses están comiendo y consumiendo los ingresos de las personas. También Romanos 13, capítulo 8, nos dice la palabra de Dios: no tengas deudas con nadie. El experto en finanzas Howard Dayton, en su libro Su dinero cuenta, mediante un análisis detallado, revela cómo la Biblia tiene las respuestas a los problemas financieros del siglo XXI. La Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas de ellos en este día. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero y empezaremos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte para quienes más lo necesitan. En la Biblia encontramos una correlación íntima entre el desarrollo del carácter, de la personalidad de una persona y el manejo del dinero. Estas dos características están ligadas, están entrelazadas: el carácter y el manejo del dinero. Principios acerca del dinero. Les voy a leer algunos principios y dice la palabra de Dios: Dios es el dueño de todo lo que hay sobre la tierra. Ageo 2:8 nos dice: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todas las cosas provienen de Dios. Deuteronomio 8:18 nos dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Con respecto al diezmo y a las ofrendas, las Escrituras prometen aumentar las bendiciones de quienes deciden hacerlo. Dar nos hace libres, mientras que acaparar nos hace prisioneros. En cuanto al manejo del dinero, Dios nos dice, no incurramos en deudas, que lo leímos ya en Romanos 13:8. Proverbios 22 también nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Proverbios 22:7 también nos dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. No corramos a hacernos ricos, también dice la palabra de Dios, porque es avaricia. Proverbios 28:22 nos dice, no se apresure a hacer rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Ahorrar, pero no atesorar. Gastar con discreción y control. Usar los recursos propios para ayudar a otros con discernimiento. Ahora, ¿qué podemos nosotros pensar y meditar frente a estas situaciones? Dios nos está diciendo que no debemos de adquirir deudas, pero algunas situaciones llevan a que nosotros incurramos en algunos compromisos financieros, en algunos préstamos, en algunas deudas financieras. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer respecto a esta situación? Lo primero que debemos de hacer es hacer un plan de pago. Un plan de pago que nos lleve a nosotros a cancelar desde la deuda más baja y luego ir pasando a la siguiente deuda para quedarnos con la deuda más alta, si es el caso de que hay varias deudas pendientes por cancelar. Algunos expertos en finanzas siempre nos están recomendando que si la persona ha incurrido en varias deudas, debe de empezar por ir cancelando un monto mínimo de las demás deudas, pero el mayor monto de pagar las deudas es de la deuda menor. Ejemplo, si lo que se está debiendo son 100,000, entonces, o 10,000, coloquémoslos en pesos, coloquémoslo en dólar. Entonces, si esa es la deuda más baja, entonces, y tenemos una deuda de 100,000, ya sea 100,000 pesos o 100,000 dólares, la deuda más alta, entonces los expertos dicen que debemos de pagar lo mínimo, la cuota mínima en todas las deudas que se tengan, pero dar el mayor número de dinero a la cuota más baja. De esa manera se va eliminando deudas y se llega a un punto donde solamente se queda con la deuda más grande, más alta, y se va saliendo ya de ese compromiso. Es lo que los expertos aconsejan. Muchas personas lo que hacen es ir abonando la misma cantidad de dinero a todas sus deudas, pero los expertos dicen que ir saliendo de las deudas, primeramente la de menor monto y así sucesivamente hasta acabar con todas ellas. También recomiendan los expertos que cuando se van eliminando deudas no se vuelva a hacer a esas deudas. Lo mejor es parar, y si no se puede comprar en efectivo, es de abstenerse a hacerlo. También los expertos nos están hablando de crear un monto o un fondo de emergencia. Ahí hay personas que son muy estudiosos en las finanzas y nos dicen que nosotros debemos de establecer un mínimo de 500, ya sea $500, voy a colocarlo así en ese precio, para que nosotros tengamos ese fondo de emergencia para pagos o situaciones o eventos fortuitos que pueden llegar al hogar, a la familia, y muchas veces no sabemos cómo resolverlo y lo que hacemos es acudir nuevamente a endeudarnos. Entonces se recomienda que debemos de tener un fondo que es intocable. De su sueldo saque un 20%, si es posible un 30%, para que usted vaya ahorrando y creando un fondo de emergencia para subsanar aquellos casos fortuitos que se puedan presentar en su familia. Otra recomendación es no endeudarse más, comience a pagar sus deudas y haga ese plan que le acabo de decir. Y lo tercero es invertir.
Siempre trate de invertir en algo pequeño, en algo mediano, en algo grande, de acuerdo a sus posibilidades, pero invierta. Tenga una inversión que le vaya a respaldar a usted en algún momento de su vida. El Señor nos está enseñando y nos está diciendo de que es bueno que cada uno de nosotros pensemos con sabiduría, actuemos con prudencia, seamos metódicos en el gasto del dinero, tengamos una planeación de cómo gastar el dinero en nuestro hogar. Siempre es bueno llevar un presupuesto en nuestros hogares de los gastos, de los ingresos y de los egresos. Nunca acuérdese que los egresos pueden ser superiores a los ingresos que recibe un hogar y una familia. Si eso está ocurriendo, entonces eso es una situación que nos va a llevar a mantenernos endeudados todo el tiempo. Es necesario hacer ajustes, revisar cuáles son aquellos gastos que se pueden eliminar para ir ajustando nuestro presupuesto conforme a los ingresos que tiene nuestra familia, teniendo en cuenta que hay unas necesidades básicas que son fundamentales y necesarias que nosotros debemos de darle prioridad, que es el sustento de nuestra familia. Entonces, de acuerdo a esto, Dios siempre nos da principios bíblicos, nos da recomendaciones. Dios nos dice que no le debamos nada a nadie. Dios nos dice que no debemos de ser ávaros. Y Dios también nos está diciendo a aquellos que siempre se mantienen en pobreza, que la clave para no estar en ellas es salir de todos esos acreedores y poder realmente vivir y sostener nuestro hogar conforme a los recursos, sin pretensiones, sin vanidades y sin desear querer aparentar lo que no somos. Dios es un Dios de verdad. Dios le gusta que nosotros no aparentemos, sino que vivamos una vida real, ajustada a nuestro presupuesto, a nuestra posición social, a lo que nosotros recibimos en nuestros hogares. Dios les bendiga. Eso ha sido todo por hoy. Espero que este devocional le haya gustado y sobre todo le haya servido para tomar decisiones financieras este año en el 2020 y que esas decisiones, la prioridad sea salir de esas deudas, de esos compromisos y estar holgados económicamente. Acuérdate, debemos tener un fondo de emergencia y también pensar, si no tienes inversiones, en hacer inversiones para que tengamos un soporte financiero para el futuro. Dios les bendiga. Bye bye. No olvides en suscribirte y activa la campana de notificaciones y dale like cada vez que mires un nuevo video. Bye bye. Dios te bendiga.